Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir donde habíamos dejado. Y habíamos dejado en la parte de sustitución nucleofílica, o sea, habíamos visto la sustitución nucleofílica con desplazamiento de hidruro. Y vamos a ver ahora la sustitución nucleofílica con desplazamiento de un grupo saliente, que recordemos que siempre es mucho más fácil que el desplazamiento de hidruro, ¿sí? Bueno, vamos a ver, acá yo escribí las estructuras resonantes de las tres posibilidades, con ese grupo saliente en alfa, en beta y en gamma, para ver cuál de las tres está más favorecida, ¿sí? Recuerden que esta reacción se podía analogar, digamos, al desplazamiento de un halógeno en un nitrobenceno, ¿sí? Es lo que se llama una sustitución nucleofílica de halógeno activado en el caso del benceno. Bueno, habíamos visto ya, cómo se produce el ataque. Ojo que esto es exactamente al revés de lo que pasaba en la sustitución electrofílica, ¿sí? El que porta los electrones que van a formar el enlace es el nucleófilo, ¿sí? Y bueno, ese nucleófilo puede se adiciona, mejor dicho, dando lugar a un intermediario rico en electrones, con lo cual también recuerden que habíamos dicho que no tenía sentido analizar la regla del octeto para en las distintas estructuras que contribuyen a los tres híbridos, porque estábamos en presencia de un intermediario que tiene exceso de electrones, ¿sí? Entonces ahí la regla del octeto no importa, porque si quieren tomarse el trabajo de contar, todos van a cumplir con la regla del octeto. El tema, digamos, de la regla del octeto se analiza cuando hay déficit de electrones. Bueno, mirando las estructuras, ¿qué es lo que resulta? Algo análogo a lo que pasa en los cloronitrobencenos, ¿sí? Si nosotros planteamos la sustitución del ortocloro, del metacloro y del paracloro, vamos a ver que solo en dos de los casos podemos deslocalizar esa carga negativa del intermediario sobre el átomo más electronegativo, que en este caso es el nitrógeno, ¿sí? Este tipo de estructura, en este caso, este otro tipo de estructura, son mucho más contribuyentes que las que tienen carga negativa localizada sobre carbono, porque el carbono es menos electronegativo, con lo cual esta estructura 1 y esta que tendría que estar llamada 2, que 2 falta, y ahora me doy cuenta de que era lo que había que corregir porque no me acordaba, acá falta un número 2, son especialmente contribuyentes, ¿sí? Y le dan una mayor estabilidad al híbrido y hacen que esta reacción sea posible. Con lo cual, la sustitución de los halógenos en alfa o en gamma, halógenos también pueden ser otros buenos grupos salientes, pero en general se usan halógenos, están muy favorecidas por encima de la sustitución en beta, que como ya habíamos dicho, fíjense que acá tenemos la flecha de reacción tachada, ¿sí? Eso significa no ocurre, o por lo menos no ocurre por este mecanismo, ¿sí? Habíamos visto algo cuando hicimos, digamos, al principio la introducción del modo de reacción de la piridina con electrófilos y nucleófilos. Habíamos visto que hay un tercer tipo de reacción, que es la eliminación-adición, que es análogo a las reacciones vía bencino, las reacciones del benceno vía bencino, pero esa reacción no tiene, digamos, gran utilidad sintética, porque necesita de nucleófilos muy fuertes, de condiciones de reacción muy drásticas, ¿sí? Porque ese intermediario tipo bencino es muy inestable. No perdamos de vista también que este grupo saliente, ¿sí?, en general un halógeno, como les decía, tiene un cierto efecto inductivo, ¿sí? Ese efecto inductivo también contribuye a la reactividad.
pero por sí solo, digamos, como lo vemos cuando tenemos el sustituyente beta, no va a hacer que la reacción ocurra. ¿Qué importancia tiene eso que les menciono del efecto inductivo? La importancia que tiene es para hacer una escala de reactividad entre los distintos halógenos posibles, ¿sí? ¿Cuál es la escala de reactividad en las reacciones de SN2, por ejemplo? ¿Qué es más reactivo, un fluoruro o un ioduro? Ioduro, ¿sí? De hecho, cuando hacen la síntesis acetoacética, malónica, siempre que es posible, se usa bioduro, ¿sí? O como mínimo un bromuro. Los cloruros dan la reacción con más dificultad porque el cloruro, el peor grupo saliente, es menos polarizable, digamos, su nube electrónica, con lo cual la reacción ocurre, pero siempre que uno puede, utiliza el derivado halogenado más reactivo. Bueno, ¿qué va a pasar en este caso si la reactividad depende de la digamos, de la densidad de carga positiva que se origina por el efecto inductivo, atractor de electrones del heteroátomo? El orden va a ser igual, o sea, cuanto mayor efecto inductivo, más reactividad. ¿Cómo va a ser la escala en este caso de fluoruro o flúor, cloro y bromo? ¿Quién es el que tiene mayor electronegatividad? El flúor, ¿sí? Así que los fluoruros van a ser mucho más reactivos que los cloruros y estos que los bromuros. Digamos, si consideramos, por ejemplo, la sustitución gamma y comparamos fluoruro, cloruro, bromuro, el fluoruro va a ser el más reactivo. Este mismo orden de reactividad, fluoruro mayor que cloruro mayor que bromuro, se da también para las sustituciones nucleofílicas de halógeno activado en los halonitrobencenos. ¿Sí? Ahí pasa exactamente lo mismo. Bueno, con respecto a la posición, dijimos que beta era mucho menos reactivo, que iba por otro mecanismo, y la posición gamma es más reactiva que la posición alfa, ¿sí? Eso tiene que ver, fíjense, acá tenemos una estructura que suele llamarse paraquinoide, no importa que retengan ese nombre, aunque lo van a escuchar mencionar, ¿sí? Es una estructura simétrica, considerando que este carbono formalmente es sp3, ¿sí? Con lo cual el sustituyente, uno estará hacia atrás y el otro estará hacia adelante. Esa simetría hace que la estructura de la izquierda y la estructura de la derecha sean indistinguibles, ¿sí? Son equivalentes entre sí. Y ustedes saben que eso en las estabilizaciones por resonancia es muy importante. Eso entonces hace que la posición gamma sea relativamente más reactiva que la alfa, y ambas son muchísimo más reactivas que la beta. ¿Qué pasaría si yo planteo un problema donde tengo una 3,4 dicloropiridina y uso un nucleófilo con un solo equivalente de nucleófilo? ¿Qué es lo que va a pasar? Si uso un solo equivalente, ¿qué estoy transmitiendo con eso? ¿Quiero que reaccione todo? No. Si no, usaría exceso. ¿Sí? No van a reaccionar los dos. ¿Cuál va a reaccionar? El que está en 4. ¿Sí? Por todo esto que dijimos de la estabilización del intermediario. El otro va a ser un sustituyente que está en la posición 3 y no va a incidir, digamos, sobre el tema de la... No va a reaccionar él, porque es mucho menos reactiva esa posición, y no va a incidir demasiado en la sustitución del halógeno en 4, que es el que sí va a reaccionar, ¿sí? Entonces, ahí tienen una manera de explicar la selectividad en el caso de que uno tenga un derivado dihalogenado de piridina, donde las dos posiciones tienen mucha diferencia en reactividad, ¿sí? Plantean los dos intermediarios posibles, cada uno con la deslocalización electrónica correspondiente, y eligen aquel cuyo intermediario tenga una estructura especialmente contribuyente
que en estos casos son las que donde la carga negativa recae sobre el nitrógeno más electronegativo. Bueno, eso es exactamente lo que está dibujado ahí. Acá tenemos algún ejemplo de esas últimas reacciones, las eliminaciones, adiciones, y fíjense que se obtienen invariablemente dos productos. Eso hace que la utilidad, eso y las condiciones necesarias hacen que la utilidad como método sintético sea bastante baja. La síntesis de piridina la voy a dejar por si tengo tiempo, ¿sí? Me encantaría realmente explicárselas porque si bien no está, digamos, en el programa la parte de síntesis de heterociclos, a partir del cambio curricular ya no se da más síntesis de heterociclos, es una secuencia donde aplican un montón de reacciones que conocen, ¿sí? Pero, dado lo justo del tiempo, si me sobra tiempo voy a volver sobre esto, pero no creo que me sobre tiempo. Igual el material ustedes lo tienen. Vamos entonces a hablar de los derivados importantes de la piridina. A ver si podemos. Entonces, dentro de los derivados importantes, digamos que merecen un tratamiento aparte de las piridinas, están las alquilpiridinas, las hidroxipiridinas, las aminopiridinas y los N-óxidos o el N-óxido de piridina, ¿sí? Esos son los más importantes. Después los ácidos piridincarboxílicos también lo son, pero digamos que en tren de aprender lo fundamental podemos relegarlos. Entonces vamos a empezar con las alquilpiridinas. Bueno. Ahí tenemos un poco más de espacio. Bien. ¿Qué es lo importante de las alquilpiridinas? Lo importante de las alquilpiridinas es que pueden originar especies capaces de reaccionar con distintos tipos de electrófilos, como vamos a ver después en detalle, ¿sí? ¿Eso a qué se debe? Se debe a que estos grupos alquilo, yo acá usé un metilo, pero también puede haber un etilo o un isopropilo. Obviamente que la acidez va a variar un poquito con la sustitución, pero digamos que se aplica el mismo razonamiento. Son capaces de sufrir desprotonación, o sea, presentan una cierta acidez, y eso se debe a que la especie que se origina, el carbanión que se origina, puede estabilizarse por resonancia con una bastante importante cantidad de estructuras. Que, digamos, ¿cuál de estas estructuras va a ser más contribuyente? Tenemos nuevamente una especie con carga negativa, exceso de electrones, ¿qué es lo que vamos a mirar? Exacto, ¿dónde recae la carga negativa? Puede recaer en carbono, en carbono, en carbono, en carbono o en nitrógeno, ¿sí? Por todo lo que ya dijimos, esta estructura es la más contribuyente y es la que justifica que esta desprotonación ocurra, ¿sí? Si la desprotonación, digamos, ya vamos a ver o vamos a razonar qué es lo que pasa en el caso de que yo no pueda escribir una de estas estructuras, ¿sí? Lo que va a pasar es que ese metilo no va a tener una acidez apreciable, ¿sí? Va a ser casi como si estuviéramos trabajando con tolueno, ¿sí? Igual el nitrógeno piridínico tiene un efecto, pero a los fines de la reactividad sería parecido al caso del tolueno. Bien, entonces se forman estos carbaniones estabilizados
son nucleófilos fuertes y como tales pueden dar reacciones de sustitución, por ejemplo, ¿sí? Una reacción tipo SN2 con todas las limitaciones de la SN2, ¿sí? Mayor ramificación en el derivado halogenado, mayores chances de obtener el producto eliminado, sobre todo porque el producto eliminado va a estar conjugado con todo el sistema de piridina. Derivados halogenados terciarios van a dar eliminación. No, dije una cosa que no va. No va a haber ninguna conjugación. Porque si el derivado halogenado deshidrohalogena, se va el alqueno, se elimina y punto. Si no hay reacción. No hay reacción con la parte de la alquilpiridina. Eso bórrenlo de sus mentes. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la E2 competitiva porque nos disminuye la concentración del derivado halogenado y no origina nada. Decíamos, sustituciones tipo SN2, sustituciones nucleofílicas en carbono no saturado, o sea, puedo hacer reaccionar este nucleófilo fuerte con un cloruro de ácido y obtengo la correspondiente cetona. Puedo hacerlo reaccionar con un éster bastante reactivo, ¿sí? Como es el oxalato de dietilo. ¿Por qué es reactivo el oxalato de dietilo? ¿Por qué es más reactivo que el acetato de etilo? Y muchas veces se lo van a encontrar como ejemplo de un electrófilo reactivo. ¿Por qué son reactivos los derivados de ácido? Supongamos que consideramos este compuesto versus el que tiene en vez de este grupo un metilo. ¿Qué influencia tiene ese grupo sobre el carbetoxi? ¿Por qué es reactivo el carbetoxi frente a nucleófilos? Un éster. Por la densidad de carga positiva que resulta de la polarización del enlace carbonílico, ¿sí? El carbono doble enlace oxígeno. ¿Qué les parece si nosotros, en vez de tener un metilo acá, tenemos un grupo carbetoxi, que es un atractor de electrones bastante fuerte, bastante respetable? ¿Qué va a pasar con esa densidad de carga positiva sobre este carbono si lo comparamos con el acetato de etilo? Va a ser mayor, ¿sí? Los grupos atractores de electrones aumentan la densidad positiva, o sea, el déficit electrónico a nivel del carbonilo del carbetoxi, con lo cual va a ser más reactivo que un éster común como el acetato de etilo. Anótense el nombre porque muchas veces ese nombre, no figura en ninguno de los listados de lo que uno tiene que saber, pero resulta que lo tiene que saber. Es el oxalato de etilo. El ácido de 2 carbonos es el ácido oxálico y creo que con eso ya tienen suficiente. Oxálico, OXA. Bueno, vamos con una SN2, dos sustituciones nucleofílicas en carbono no saturado y los compuestos carbonílicos, aldehídos y cetonas. ¿Cuál es el modo de reacción con nucleófilos? El modo de reacción principal. ¿Dan sustitución? De eso ya hablamos. Si dan sustitución tienen que eliminar hidruro o lo que sea, un carbanión, ¿sí? Hidruros, carbaniones, etc. ¿Son buenos grupos salientes? No. ¿Son malos? No, son pésimos. ¿Sí? Sí. Se van de escala. Son pésimos grupos salientes. O sea que eso no va a ocurrir nunca. Los aldehídos y cetonas reaccionan con los nucleófilos fuertes, dando reacciones de adición. Este carbono cargado ataca al carbono carbonílico que tiene densidad de carga positiva. Estos electrones van sobre el oxígeno para que ocurra el ataque y después hay un pequeño equilibrio de reprotonación y punto. ¿Sí? De esta manera podemos obtener alcoholes. Acá se produce la eliminación con facilidad
que es con lo que yo me equivoqué acá, ¿sí? Esto suele perder agua a veces en forma espontánea, porque se origina un sistema de 4 dobles enlaces conjugados y eso es muy estable. Bueno, seguimos viendo si hacemos la prueba de la estabilización del carbanión con el metilo en posición beta. Vamos a ver que ninguna de las estructuras tiene la carga negativa recayendo sobre nitrógeno. O sea que esos metilos en posición, alquilos en posición beta no tienen la misma acidez que los que están en posición alfa, ¿sí? Su acidez es realmente poco importante, con lo cual todo esto no va a ocurrir. Si hacemos la prueba con el alquilo en posición gamma, vamos a ver que vamos a escribir una estructura parecida a esta con el nitrógeno en la carga negativa, no más que bueno, los electrones van a estar distintos porque la sustitución es distinta, pero tenemos la posibilidad de escribir una estructura especialmente contribuyente, que es la que le da la acidez a los grupos alquilo que están en posición gamma también, ¿sí? Van viendo como un patrón general electrófilos o al nitrógeno reversible, o sea que la reacción resultante es nada, pero digamos que tienen su utilidad porque actúan como dadores de, o en la parte carbonada. Si es en la parte carbonada, ¿a dónde van? A donde hay menos delta más, a beta, ¿sí? Nucleófilos en la piridina pelada designada van a alfa y a gamma. Predomina en general la sustitución alfa, pero van a alfa y a gamma. Halógenos activados por el núcleo piridínico, ¿cuáles son? Alfa y gamma, otra vez, ¿sí? Metilos o alquilos cuya acidez está incrementada a raíz de el núcleo piridínico. El núcleo piridínico lo que hace es aumentar la acidez de ese grupo, solamente cuando están en alfa y en gamma, ¿sí? Todo lo que depende de deslocalizar una carga negativa se va a dar mejor en la piridina cuando el sustituyente o la posición es alfa o gamma, ¿sí? Porque de esa manera la deslocalización de la carga negativa es mejor, ¿sí? Por estas estructuras contribuyentes con el nitrógeno cargado negativamente. Con los electrófilos, todo al revés, ¿sí? Bueno, acá tienen una especie de ejercicio que les recomiendo hacer, porque generalmente la química orgánica se aprende escribiendo estructuras. Hay que sentarse a escribir y no mirando nada más, porque uno lo mira lo que hizo el que hizo la presentación y le parece todo lógico, correcto y obvio. Y después, cuando esto no está y tienen que contestar las preguntas, ahí viene la deslocalización o ya el ataque, ¿sí? Porque ¿cómo era esto? Estaba escrito en el pizarrón tan lindo y todo tan bien, los electrones se movían. Bueno, entonces para practicar, tomen una, y les recomiendo que tomen, por ejemplo, una gamma etilpiridina, ¿sí? Porque si no, uno muchas veces, que en general se toman como ejemplo los grupos metilo, pero puede haber un etilo, ¿sí? Lo mismo se aplica, y ojo que lo mismo se aplica, o sea, el carbono que tiene acidez, o los hidrógenos más acídicos, están en el carbono que está pegado al anillo piridínico, no en el metilo, porque si no es como que siempre se habla de la acidez de los metilos unidos, sí, pero cuando el grupo es un etilo, el metilo que no está en contacto con el núcleo piridínico no tiene ninguna acidez, ¿sí? Bueno, esto pueden tomarlo como ejercicio, ¿sí? Los ejercicios de este tipo, en general, más allá de decir qué es lo que va a ocurrir, tienen que justificar, y para justificar es necesario plantear las estructuras resonantes y un texto explicativo. No muy largo, pero simplemente, bueno,
Tales estructuras son muy contribuyentes por tal motivo, con lo cual esta posición presenta mayor acidez que la otra, nada más que eso, pero algún texto como para que uno verifique si comprendieron o no, no simplemente, como les digo yo, tirar las estructuras y chau. No, esas estructuras están apoyando lo que uno está explicando, ¿sí? Bien. Bueno, vamos ahora con el segundo grupo de compuestos, que son las hidroxipiridinas. Y lo primero de lo que vamos a hablar es de la forma tautomérica. En este caso yo creo que ya les había dado algún ejemplo en la parte general, digamos, cuando empecé a hablar de tautomería, de equilibrios tautoméricos de las hidroxipiridinas / piridonas, ¿sí? Vamos a ver cada caso. Van a ver que, para variar, la 2-hidroxi y la 4-hidroxi se comportan en forma análoga, por una cuestión electrónica, y la 3-hidroxi se comporta distinto, o la beta-hidroxi se comporta distinto. Entonces, ya vemos la flecha desplazada. La flecha de equilibrio, digamos, desplazada hacia la derecha. La estabilización de la 2-hidroxipiridina la pueden plantear ustedes por su lado. Yo les dibujé la de la piridona para que vean bien cómo es. Esta es la estabilización, digamos, si recortamos el sistema acá y acá, esta es la estabilización de una amida. ¿Sí? El grupo amida se caracteriza por esa deslocalización, es un sistema, digamos, captodativo. El oxígeno atrae electrones, el nitrógeno tiene facilidad para ceder electrones, más facilidad que el oxígeno. Con lo cual, cuando esos grupos están situados adecuadamente, de manera que estos efectos electrónicos puedan ocurrir, se da una estabilización muy fuerte. Esta estructura es muy contribuyente, ¿sí? Fíjense, saltamos un poquito y vamos a la 4-hidroxipiridina, que en realidad el equilibrio está desplazado hacia la piridona, 4-piridona, gamma-piridona, que esto, si lo pudiéramos recortar, es lo que se llama el vinílogo de una amida, ¿sí? ¿El vinílogo qué es? El vinílogo, ¿o qué significa? Significa estructuralmente insertar un doble enlace, ¿sí?, entre los dos constituyentes, en este caso, por ejemplo, del grupo amida. Entre el nitrógeno y el carbonilo hay un doble enlace. ¿Qué sentido tiene el concepto de vinilogía? Tiene sentido, eso se lo puedo adelantar, ¿sí? Cuando uno habla de la posición viníloga, ¿sí?, o del vinílogo de una amida, tiene sentido. ¿Por qué? Miren lo que pasó cuando planteamos la deslocalización propia del grupo amida. El nitrógeno da electrones, el oxígeno toma electrones. Esta estructura es muy contribuyente, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Exactamente lo mismo, no más que en el medio está este doble enlace, pero el doble enlace conjugado transmite los efectos mesoméricos, los efectos de resonancia, ¿sí? Entonces, a pesar de que están a 1, 2, 3 átomos de distancia, al estar conjugado el sistema, el efecto mesomérico se manifiesta tanto como si estuviera el grupo amida como normalmente nosotros lo conocemos, ¿sí? O sea que el concepto de vinílogo tiene mucho sentido porque explica reactividades que si no uno no entendería qué es lo que está pasando, ¿sí? Cuando uno quiere aplicar este concepto tiene que mirar muy bien que realmente
entre los dos elementos se haya insertado un grupo vinilo, porque acá no corre metileno más, metileno menos, ¿sí? Metileno más, metileno menos, corta la conjugación y se fue todo al diablo. Bien, acá les planteé la estabilización completa, acá esto queda para que lo completen ustedes y les recomiendo que lo hagan, porque ya les digo una cosa cuando ya está todo escrito en el pizarrón y otra cosa cuando uno tiene que empezar desde cero con la hoja en blanco. Tenemos entonces una estructura neutra y estructuras con la carga positiva sobre el nitrógeno, la negativa sobre el oxígeno. ¿Qué pasa con este nitrógeno? ¿Cumple? ¿No cumple la regla del octeto? Hay dos casos de nitrógeno positivo. El nitrógeno positivo que cumple la regla del octeto, que está favorecido, y el nitrógeno positivo con 6 electrones, el nitrenio, que está desfavorecido. ¿Sí? ¿Qué caso es este? Cumple la regla del octeto, ¿sí? Tiene 4 enlaces, contamos 2 electrones por cada enlace, cumple la regla del octeto, o sea que ese nitrógeno es un nitrógeno que aporta estabilidad. Bien, entonces, nuevamente alfa y gamma tienen un cierto comportamiento que se explica porque son posiciones vinílogas y en los dos casos predomina el tautómero de piridona, ¿sí? Alfa piridona o gamma piridona. ¿Qué pasa acá? Por más que intentemos dibujar la amida ya nos va a traer problemas y después no vamos a poder plantear la estabilización del grupo amida ni del vinílogo de la amida porque estamos justamente en la posición que es diferente, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Tenemos en la molécula un grupo básico, el nitrógeno piridínico, y tenemos en la molécula un oxidrilo tipo fenólico que tiene una acidez apreciable, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que este protón prefiere, entre comillas, estar sobre el nitrógeno, con lo cual obtenemos una estructura con una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? O sea, un ion interno, lo que se conoce como suiterión. Fíjense, una cosa es la resonancia, esta flecha, otra cosa es el equilibrio. En la resonancia no se mueve ninguno de los núcleos, lo único que se mueve entre comillas son los electrones. En este equilibrio, este grupo se desprotonó y este grupo se protonó, ¿sí? Son cosas distintas. Bueno, entonces tendremos un equilibrio más o menos al 50-50 con la estructura suiteriónica. Y obviamente este tipo de equilibrio está fuertemente influenciado por el solvente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con solventes polares? ¿Cuál de las dos estructuras va a estar estabilizada en un solvente polar? La suiteriónica, porque tiene 2 cargas, ¿sí? Y los solventes apolares van a estabilizar a la forma hidroxipiridina. Fíjense también que las dos formas conservan la aromaticidad, o sea, el sexteto pi está presente en las dos, no se altera la aromaticidad. En el caso, perdón, pero estoy como al borde de un resfrío o algo peor. ¿Iba a decir algo? Sí, iba a decir algo. Uno podría argumentar que en la piridona se perdió la aromaticidad, ¿sí? Porque tenemos solamente esa parte del sistema pi y, digamos, no es, por lo menos formalmente, no es aromático. Porque uno de los dobles enlaces está fuera del ciclo, ¿sí? Pero, teniendo en cuenta la contribución de esta estructura polar, ¿sí? Esta estructura es muy contribuyente y en esta estructura sí se conserva la aromaticidad o se conserva el sexteto pi. Al ser esa estructura muy contribuyente, ¿qué estamos queriendo decir? Es muy representativa de las propiedades del compuesto.
Después hay que analizar las propiedades del compuesto. Esa estructura es muy representativa por ser muy contribuyente al híbrido. El híbrido se parece mucho a esta estructura, con lo cual las propiedades del compuesto se van a explicar bien considerando este tipo de estructura. ¿Sí? Entonces, si bien formalmente se pierde la aromaticidad, en realidad podemos plantear una estructura resonante muy contribuyente que la conserva. ¿Sí? Y ganamos la estabilización del grupo amida, con lo cual el balance es a favor de las piridonas. Acá tienen un párrafo alusivo. Cuando la piridona está en posición 2 y 4, predominan los tautómeros carbonílicos, se comportan como amidas o vinílogo de amida. La estabilización que teníamos en este caso del tautómero carbonílico no está presente en este caso porque no podemos escribir ese tipo de estructuras resonantes. Acá tenemos una estructura suiteriónica que resulta de la desprotonación del OH y protonación del nitrógeno. Esto ya lo dijimos, la dependencia con el solvente. Y es importante, o digamos, para tener en cuenta que el oxidrilo en posición 3 se comporta como un oxidrilo fenólico, con lo cual, por ejemplo, ¿qué ensayo de caracterización se les ocurre que puede diferenciarlo de las otras dos? Caracterización de fenoles, tricloruro de hierro, ¿sí? Se forma un complejo coloreado y de esa manera, por ejemplo, podemos caracterizar a la 3-hidroxipiridina frente a las piridonas que no van a dar esa reacción de color. Vamos a ver un poco cómo influye en la sustitución electrofílica, la presencia de estos oxígenos. Fíjense que tenemos el nitrógeno piridínico director a posición beta y este carbonilo que en realidad luego después se comporta en la CEA como un dador de electrones que orienta a lo que sería orto y para en el benceno. ¿Sí? Siempre las sustituciones electrofílicas es más fácil pensarlas desde el tautómero hidroxi, porque que el hidroxi es dador de electrones ya se sabe. ¿Sí? Cómo hay que mover los electrones del hidroxi en la resonancia, que sería algo análogo a lo que pasa en los fenoles, resulta bastante obvio. ¿Sí? Con lo cual, si bien se puede plantear la sustitución electrofílica partiendo del tautómero carbonílico, siempre es más fácil plantearla sobre el tautómero hidroxi, aunque no es el que predomina. Ustedes saben cómo es eso. O sea, hay formas que no predominan, de hecho por ahí están en muy baja concentración, pero como es la forma más reactiva y se va transformando en otra cosa, eso como que tironea del equilibrio y finalmente se logra la conversión completa. Entonces, bueno, estas piridinas están activadas y la orientación, en el caso de la alfa-piridona, vamos a tener sustitución en las posiciones beta, ¿sí? Y en el caso de la gamma-piridona, en las posiciones, digamos, es también beta, ¿sí? Porque acá el oxígeno orienta a lo que sería orto y para en el benceno, para está ocupado, orienta acá, ¿sí? Vamos a ver ahora un poco las características ácido-base. Vamos a tener que achicar un poco. Ahí está. Bien, para las características ácido-base empezamos por el comportamiento en medio ácido. ¿Qué pasa? ¿Dónde se protonan las amidas? La acetamida, por ejemplo. En oxígeno. Bien, muy bien. Eso no se lo acuerda todo el mundo.
Bueno, las amidas se protonan en oxígeno y se protonan en oxígeno por alguna razón, porque evidentemente la energía del sistema es más baja con la protonación con oxígeno y nuestro trabajo es explicar por qué es más baja. Entonces, olvidándonos de que estamos en un contexto de piridina, contexto estructural de piridina, vamos a plantear la protonación del nitrógeno. Llegamos a esta estructura donde no tenemos posibilidad de plantear estructuras resonantes, ¿sí? Porque ya el nitrógeno está tetracovalente, no va a aceptar un par, ¿sí? El oxígeno nitrógeno primer periodo no va a expandir su octeto y no va a tener 10 electrones alrededor porque esa configuración electrónica es desfavorable para el nitrógeno. O sea que se protonó el nitrógeno y ahí quedó. No hay posibilidades de deslocalización. Vamos a probar con el oxígeno. Quizás es útil que escriban los pares de electrones del oxígeno, porque si no uno no comprende demasiado bien a dónde se protona. El oxígeno tiene 2 pares de electrones y ahí es donde ocurre la protonación, ¿sí? Entonces, bueno, protonamos ese oxígeno y después nos fijamos si podemos escribir estructuras resonantes y vemos que sí podemos escribirlas porque este doble enlace puede volcarse hacia el oxígeno, este par solitario del nitrógeno puede formar un doble enlace entre las posiciones 1 y 2 y después podemos seguir la deslocalización con estos electrones, estos vienen para acá y estos para acá, ¿sí? Todo esto que yo digo viene para acá, va para allá, qué sé yo, siéntense y escríbanlo. Tenemos acá también el valor de pK, que es de 0,8. Después miramos lo que pasa en la gamma piridona, que ya digamos que sabemos que alfa y gamma siempre tienen un cierto comportamiento y beta otro. Nuevamente, este es el vinílogo de la amida. Planteamos la protonación sobre nitrógeno, no va a ocurrir porque después no hay estabilización por resonancia, mientras que la protonación sobre oxígeno da lugar a un catión donde podemos plantear deslocalización electrónica, ¿sí? Acá tenemos su pK y en el caso de la beta, la beta hidroxipiridina se va a comportar como una piridina con un sustituyente dador de electrones, en beta encima. O sea que no va a tener demasiada influencia ese oxidrilo, se va a protonar, va a dar un catión aromático, podemos plantear la deslocalización electrónica, punto. ¿Sí? Bien, vamos a ver qué ocurre en medio alcalino. Y lo que ocurre en medio alcalino es que este protón, con una base de la suficiente fuerza, puede abstraerse, dando lugar a una especie con carga negativa sobre el nitrógeno, con posibilidad de localizarla sobre oxígeno cuando se encuentra en posiciones alfa y gamma, ¿sí? ¿Está? Entonces la desprotonación, se desprotona el NH y la acidez es bastante importante por la contribución de estructuras donde la carga negativa recae sobre el oxígeno, que es el más electronegativo. Algo análogo pasa en la posición gamma, mientras que en la posición beta esta estabilización no puede darse. Ya dijimos que este compuesto se comporta como el oxidrilo se comporta como un oxidrilo fenólico, con lo cual tiene su acidez,
en presencia de una base se desprotona, y las estructuras que podemos escribir son las mismas que escribiríamos para la piridina. ¿Sí? Esperen un segundo. Porque en algún momento las pilas se consumen y hay que cambiarlas, justo ahora tenía que ser. Très bien. Tenemos pilas nuevamente. Bueno. Estos aniones, tal como pasa, digamos, en las amidas, los aniones de las amidas están estabilizados por justamente la posibilidad de localizar la carga negativa sobre el oxígeno y son especies nucleofílicas, eso está representado así, con la deslocalización, y pueden reaccionar con distintos electrófilos, y como vimos, digamos, en las estructuras anteriores, son principalmente evidentados, pueden reaccionar en el nitrógeno y en el oxígeno, pero eventualmente pueden reaccionar en la estructura que no escribí acá, pero no importa, pueden reaccionar en la parte carbonada, ¿sí? Entonces acá tienen un ejemplo de cada una de ellas. Acá tenemos una alquilación sobre el nitrógeno típica SN2, una reacción o acilación sobre el oxígeno con un cloruro de ácido, un cloruro de benzoilo, y en el caso de la carbonatación, la reacción ocurre en esta posición, ¿sí? O sea que el modo de reaccionar, de acuerdo a las características electrónicas y a la deslocalización de la carga, puede ser sobre nitrógeno, sobre oxígeno e incluso sobre carbono. No quiere decir que todas las alquilaciones vayan al nitrógeno, ¿sí? Ustedes ya han visto algunos ejemplos, cuando hablamos del anión del pirrol, cuando hablamos del anión del indol, ¿sí? Teníamos la posibilidad de N-alquilación o de reacción sobre el nitrógeno o de reacción sobre la parte carbonada. En el caso del pirrol yo les di el comportamiento sobre el que hay consenso, ¿sí? Porque probablemente después algunos jefes me hicieron algunos comentarios y preguntas. Entonces, bueno, y eso lo arreglé en la presentación, porque yo había puesto una M de metal y no puse quién era el metal. Habíamos visto todos los casos donde la reacción era al nitrógeno, ¿sí? Y eso se da con las especies o con las sales de pirrol más iónicas. Y esas sales más iónicas son las sales de sodio y de potasio, ¿sí? Con los reactivos de Grignard hay un comportamiento especial, con los derivados de litio también hay un comportamiento especial. Como no se puede uno estudiar, salvo que realmente estudie pirroles y trabaje en pirroles, estudiarse todo eso, entonces nos quedamos con el comportamiento típico. En el caso del indol, les di posibilidades, ejemplos de reacciones al nitrógeno o al carbono, a la posición beta del indol, ¿sí? En este caso tienen 3 ejemplos, lo cual no quiere decir que siempre las alquilaciones vayan al nitrógeno, que siempre las acilaciones vayan al oxígeno y que siempre las carbonataciones van a ir a la parte carbonada, ¿sí?
Esos son ejemplos, va a depender de las condiciones del reactivo, del solvente y de otra serie de cosas, de la base que hayamos usado, porque eso tiene que ver con el metal que vamos a tener como contraión, ¿sí? También va a determinar eso el carácter más o menos iónico del enlace, ¿sí? Estos son sistemas químicamente muy interesantes por todas las posibilidades, obviamente que siempre, o en general, uno lo que quiere es orientar la reacción puramente hacia el nitrógeno, hacia el oxígeno, o si le interesa de alguna manera obtener algo en la parte carbonada, lo tratará de orientar las condiciones de reacción para que eso ocurra en la parte de los carbonos, ¿sí? Bien. Una reacción importante de las piridonas es la posibilidad de obtener halopiridinas, concretamente en general son cloropiridinas, por tratamiento de la piridona con oxicloruro de fósforo. ¿Sí? Anoten el nombre, porque después cuando uno les da el nombre, fíjense cómo es la estructura del oxicloruro de fósforo. Tiene un doble enlace, oxígeno-fósforo, y tiene los 3 cloruros, con lo cual este par de electrones se vuelca, típica resonancia de la amida, y este par de electrones ataca al fósforo y se libera cloruro. O sea, primero hay una sustitución, visto desde el punto de vista del oxicloruro de fósforo, y luego este modo de reacción es muy común de los derivados del fósforo. El cloruro que se liberó primero, o en el primer paso, no digo que sea ese cloruro, pero digamos, algunos de los cloruros que se liberaron, por ser un muy buen grupo saliente, hace un ataque nucleofílico, ¿sí? En esta posición, y se termina yendo el fósforo, y tenemos entonces la halopiridina, que en general es cloropiridina. ¿Sí? Entonces tengan presente esta conversión. Y fíjense un poco que esta sustitución nucleofílica está favorecida por la salida del derivado fosforado correspondiente, o sea, porque este es un muy buen grupo saliente, y además porque al tener la parte de piridina una carga positiva, eso incrementa la reactividad frente a nucleófilos, ¿sí? La piridina sola tiene delta más en posición alfa y gamma. La sal de piridinio no es una especie neutra, es una especie que ya tiene una carga positiva toda entera. Eso siempre aumenta la reactividad frente a nucleófilos y obviamente disminuye frente a electrófilos. Ténganlo presente porque a veces en los órdenes de reactividad se pone una sal, la gente no sabe qué hacer con esa sal, porque aprendió el orden, bueno, gamma mayor que alfa, mucho mayor que beta, y tiene claro eso, pero cuando aparece la sal no sabe para dónde correr. La sal está cargada positivamente, no es un compuesto neutro, tiene carga positiva, o sea que eso hace que sea mucho más reactiva frente a un nucleófilo, conservando las orientaciones. En este caso tenemos un buen grupo saliente y tenemos un heterociclo con carga positiva, carga entera positiva. Lo mismo podríamos plantear para la gamma piridona. ¿Sí? La gamma piridona también por reacción con oxicloruro de fósforo da la gamma cloropiridina. Y ya aparentemente terminamos con las hidroxipiridinas. Vamos a las aminopiridinas.
y vamos a analizar más o menos los mismos aspectos. En cuanto al equilibrio tautomérico, en este caso está favorecida la forma amino, al revés que en las piridonas. Eso tiene que ver con la diferencia que hay de electronegatividades entre el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Por un lado, esta forma imino, digamos, este grupo se llama imino, estaría estabilizada de esta manera. Si hacemos una comparación con cuando acá hay oxígeno, plantearíamos esta estabilización, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta estructura es menos importante que cuando aquí hay oxígeno, porque el oxígeno es más atractor de electrones, entonces soporta mejor una carga negativa. Si en lugar del oxígeno hay un amino, esta estructura ya no es tan contribuyente. Por otro lado, en la forma de aminopiridina, es un sistema captodativo y este nitrógeno atrae, este nitrógeno da electrones, llegamos a una estructura de este tipo, ¿sí? Si acá hubiera oxígeno, ¿qué pasaría? ¿Cuándo es más favorable la estructura? Acá hay una diferencia cuando, digamos, en esa posición hay un oxígeno, que es que el oxígeno es más aceptor de electrones, ¿sí? Por otro lado, si comparamos el hidroxi con el amino derivado, el nitrógeno es más dador de electrones, o sea que esta estructura es más contribuyente, ¿sí? Porque el nitrógeno es más dador. Eso ya lo habíamos visto cuando hablamos de la reactividad de pirrol, o también de la aromaticidad del pirrol, que era mayor que la del furano, ¿sí? El nitrógeno más electrón dador y menos electrón aceptor. Al ser más electrón dador, estabiliza más a la forma de aminopiridina, y al ser menos electrón aceptor, estabiliza menos a la forma imino. Con lo cual el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Lo mismo pasa en el caso de la gamma aminopiridina, y en el caso de la beta amino se comportará como una piridina sustituida con un grupo amino, o como una anilina en el caso del nitrógeno que está exocíclico, digamos. Vamos a ver entonces dónde se protonan. Estos compuestos son más básicos, o sea, son piridinas sustituidas con un grupo dador, con lo cual van a ser piridinas más básicas. El grupo amino es dador, la basicidad va a estar incrementada, ¿sí? Tenemos que analizar, por un lado, o por lo menos en primera instancia, dónde se van a protonar preferencialmente. Al tener dos grupos básicos, está la posibilidad de que se protonen dos veces, ¿sí? Entonces tenemos que decidir un poco qué es lo que va a ocurrir. Acá tienen los valores de pKa, ¿sí? Fíjense que acá hay un pKa, acá hay un pKa y acá hay dos pKa. ¿Qué nos dice eso? Ya, digamos, entre líneas. ¿Cuántos protones va a aceptar la alfa-aminopiridina y cuántos la beta? La alfa tiene un solo pK, se va a protonar una vez. Ya veremos dónde. La beta tiene dos pKas, con lo cual se va a poder protonar en ambos nitrógenos. Obviamente siempre va a haber una preferencia inicial por uno de ellos y después con ácido más fuerte se terminará protonando el otro. Bueno, miremos un poco nuevamente como lo hicimos con las hidroxipiridinas cuando analizamos el comportamiento en medio ácido,
¿Dónde va a ser la protonación? Ya sin matarse, pueden ver que acá hay una estructura y acá hay 24, o sea que la protonación va a ser sobre el nitrógeno piridínico, preferencialmente. ¿Sí? Van a ver que, no sé, uno dice van a ver porque ya dio el tema 400 veces, entonces ve por ahí cosas de tanto analizar, buscar, leer y qué sé yo, y explicarlo. Pero bueno, es totalmente análogo a lo que pasa en el caso de las hidroxipiridinas piridonas. ¿Sí? Si uno protona este nitrógeno, o en el caso, esto también quizás pueden pensarlo como análogo a lo que ocurre con el grupo amino de la anilina. ¿Sí? Uno protona el grupo amino de la anilina y ¿qué pasa? Bloquea ese par de electrones y se acabó. ¿Sí? Le queda la resonancia del anillo bencénico. Todos los dobles enlaces para este lado, todos los dobles enlaces para el otro. No anula la aromaticidad, porque la aromaticidad depende de la parte bencénica, con lo cual la protonación ocurre, ¿sí? Pero las posibilidades de deslocalización las reduce muchísimo, porque al bloquear el par de electrones de la anilina, ese par de electrones ya no entra en resonancia con el sistema pi, está unido al protón y no puede hacer absolutamente nada, con lo cual, si bien no destruye la aromaticidad, restringe la deslocalización electrónica bastante, con lo cual la anilina es una base orgánica relativamente débil. ¿Sí? Bueno, acá, si protonamos este grupo amino, que sería como una especie de anilina, un poco particular, basta. Tenemos la resonancia de la piridina, escribimos los dobles enlaces para allá, o los dobles enlaces para acá, y ahí se acabó. Si protonamos el nitrógeno piridínico, que no participa del sistema pi, cuyos electrones no participan del sistema pi, nos queda el otro grupo amino con sus electrones para contribuir a deslocalizar la carga positiva. Entonces, protonamos el piridínico y empezamos a plantear la deslocalización electrónica. Esta especie también es aromática, o sea que no perdemos aromaticidad al protonar. Tenemos estructuras con carga positiva sobre los carbonos y acá tenemos la estructura donde entra en juego ese par de electrones, ¿sí? Y como resultado obtenemos esta otra donde tenemos, digamos, déficit de electrones, aplicamos el criterio de la regla del octeto y en esta estructura todos los átomos, salvo los hidrógenos, cumplen con la regla del octeto. ¿Sí? Si nosotros protonáramos, ahí sí ya bloquearíamos esta posibilidad, ¿sí? Bloquearíamos este par de electrones, esta estructura muy contribuyente no se podría escribir, con lo cual no ocurre una segunda protonación. Ni siquiera en medio ácido muy fuerte. Exactamente lo mismo ocurre con la 4-aminopiridina, que es viníloga de la 2-amino y tienen más o menos siempre el mismo comportamiento. Se monoprotona, no va a haber un dicatión, y la protonación es preferencialmente sobre el nitrógeno piridínico. Cuyos electrones no participan del sistema pi, están, digamos, a 90 grados el ángulo con el sistema pi. Acá tenemos nuevamente la estructura esta muy contribuyente, y si bloqueamos por protonación este par de electrones, no podemos escribir la estructura más contribuyente. ¿Estamos? Bien. Recuerden que no lo anoté porque ya se termina siendo aburrido, pero son estructuras muy contribuyentes porque todos los átomos tienen el octeto completo.
Vamos entonces a la diferente, que es la aminopiridina. Yo les decía que podemos considerarla una piridina cuya basicidad está aumentada por la presencia de un dador de electrones. Y también, si la miramos desde el punto de vista de este nitrógeno tipo anilínico, lo podemos considerar una anilina que tiene en la parte arílica un atractor de electrones que le baja la basicidad. ¿Eso me siguen? Podemos mirarla como piridina o mirarla como anilina, porque tenemos que, ya adelantamos que se protona en las dos posiciones, pero tenemos que ver dónde se protona primero, cuál es la protonación más favorecida. Entonces, tenemos, la diferencia de pK es muy grande, ¿sí? 6,6 menos 1,5, o sea que la última protonación es con ácido fuerte, concentrado, etc. Digamos, no es un proceso fácil. Entonces, les decía, o la consideramos una piridina, vamos a considerar las dos cosas, o es una piridina con un resto dador. El resto dador siempre aumenta la basicidad, a veces lo hace más, otras veces lo hace menos, según donde esté ubicado, ¿sí? O la consideramos una anilina, ¿sí? Siempre, digamos, hacemos la analogía de la piridina como un nitrobenceno en cuanto a su efecto global. La consideramos una anilina que tiene en el anillo un grupo atractor de electrones que le baja la basicidad. Si se acuerdan de la primera tabla, cuando vimos basicidades muy en general, que vimos nitrilos, aminas alifáticas, etcétera, la anilina y la piridina diferían en 0,2 unidades de pK, o sea que no tienen mucha diferencia. Realmente las basicidades son muy parecidas. Creo que entonces, para ver cuál es el sitio inicial de protonación, hay que pensar en este sistema como una piridina con la basicidad incrementada por la presencia de un grupo dador, ¿sí? Aunque ese efecto dador no se manifieste como en este caso, ¿sí? Que se manifiesta en forma directa porque hay efecto mesomérico, cuando está en beta no puede haber estas estabilizaciones, pero el efecto, sobre todo el núcleo de un grupo dador, siempre es aumentar la basicidad. Con lo cual, la primer protonación va a ocurrir en el nitrógeno piridínico. Se pueden plantear todas las estructuras resonantes sin problema. La carga positiva se va a deslocalizar en alfa, gamma y alfa prima. No vamos a tener en ningún momento, digamos, los electrones del grupo amino van a poder entrar en resonancia, porque está en beta, no es posible. Con lo cual, si los protonamos, bueno, simplemente vamos a tener un dicatión, lo cual no es lo más favorecido del mundo, pero no estamos bloqueando en gran medida estabilización por efecto mesomérico, ¿sí? O sea que la segunda protonación no es fácil, pero se da. Y las estructuras resonantes que vamos a poder plantear son muy parecidas en ambos casos, ¿sí? Porque en ningún momento intervienen estos electrones. ¿Les queda clara la diferencia? ¿Sí? Obviamente estas cosas hay que volverlas a ver, meditarlas un poco, pero creo que de esta manera uno puede reservar las cosas que tiene que estudiar, digamos, de memoria a un mínimo realmente bastante bajo, ¿sí? Si fue entendiendo todo, hay ya un patrón de comportamiento de los núcleos que siempre más o menos hacen lo mismo, estabilizan cargas negativas en tales posiciones, estabilizan cargas positivas en tal otra, o no las estabilizan nunca, etcétera, etcétera. ¿Esa es la hora?
No, son las 3:20 ya. No, porque ahí decía 12:55, digo, pero estamos como queremos. ¿Terminamos hoy los derivados de piridina? No, no. Bien, vamos a apurarnos un poquito. Entonces, más allá de protonaciones, etcétera, y equilibrio tautomérico, tenemos un compuesto dibásico que también, por lo tanto, tiene dos centros nucleofílicos, y vamos a ver qué es lo que pasa con esos centros nucleofílicos cuando nos enfrentamos con estos dos electrófilos distintos, ¿sí? Por un lado, iodo de metilo, que daría una reacción de N-alquilación, hay que ver a dónde, y por otro lado, anhídrido acético, que daría una reacción de N-acilación. ¿Qué diferencia hay entre una alquilación y una acilación de un grupo amino? Hay una diferencia fundamental. Ustedes se acuerdan que nosotros planteamos la reacción de la piridina con un montón de electrófilos que daban unas especies, sí, uno nitropiridinio, uno sulfonato de piridinio, uno halopiridinio, compuestos de uno halopiridinio, toda una tabla, complejo piridina-borano, etcétera. ¿Sí? ¿Qué pasaba con esas? O sea, las reacciones de los electrófilos con la piridina podían ser en condiciones suaves al nitrógeno y en condiciones drásticas a la parte carbonada. ¿Cuál era la diferencia? Las reacciones al nitrógeno, ¿sí? Cuando el que reaccionaba era el nitrógeno, ¿qué pasaba? ¿Esas especies son estables o revierten? Había flecha de equilibrio, había flecha de no equilibrio. Era distinto que en el caso de la CEA, ¿sí? La CEA normal. La nitración de la piridina, el producto estable que se aísla si uno trabaja en las condiciones adecuadas, drásticas, es en el carbono. ¿Sí? No se va a aislar el 1-nitropiridinio. Revisen un poquito para atrás. Eso fue lo primero que hablamos, o digamos, dentro de lo primero que hablamos en piridina. Vamos, que el general San Martín, que está allá, está impaciente. Ya me va a contestar San Martín dentro de poco. Sí, San Martín, realmente lo veo medio... No lo veo muy bien desde acá, espero que lo sea. Fíjense la flecha de generación. Equilibrio, bien. El San Martín del curso. Bueno, son flechas de equilibrio. Cosa que yo tendría que haber puesto acá y no puse, pero no importa. Bueno, esas especies donde reaccionó el nitrógeno piridínico son inestables. ¿Sí? Y bueno, un poco eso se relaciona con la diferencia entre lo que es una alquilación y una acilación sobre nitrógeno. La alquilación del nitrógeno es irreversible. Y eso lo habíamos visto, aunque después no hicimos demasiado con esas especies, cuando planteamos la obtención de sales, ¿sí? De N-metilpiridinio, ¿sí? El ioduro de N-metilpiridinio se metiló y no vuelve, ¿sí? En cambio, los acilderivados, que hemos visto la dimetilaminopiridina, que forma acilderivados en forma reversible, y después actúa como agente de transferencia de acilo, ¿sí? En un grupo amino normal, que no sea el de la piridina, también pasa eso, las alquilaciones son irreversibles, las acilaciones son reversibles, hay que hacer una hidrólisis, ¿sí?
pero digamos que son reversibles. El nitrógeno, una vez que se alquiló y ya es N-alquil forever. Bueno, con eso en mente, más alguna otra cosa que nos acordemos de los acil derivados de las piridinas, vamos a ver un poco qué es lo que pasa en cada caso, ¿sí? Tenemos entonces, en el caso que usemos un yoduro de alquilo, tenemos un producto inicial, ¿sí?, más estabilizado por resonancia que si el yoduro de metilo hubiera reaccionado con este grupo amino. Por los mismos motivos exactos que razonamos en el caso de la protonación. ¿Sí? La protonación bloquea este grupo amino, la alquilación también lo bloquea. ¿Estamos? Entonces, este es el producto que se forma más fácil, ¿sí? Es el producto más fácilmente, el producto de control cinético. Y como la metilación es irreversible, una vez que se formó, ahí quedó. No revierte. ¿Se acuerdan algo sobre control cinético y control termodinámico? Es una reacción que puede originar dos productos, ¿sí? En condiciones donde hay poca energía disponible, o sea, a bajas temperaturas, relativamente bajas, la reacción da el producto que se forma con más facilidad, ¿sí? Y cuando hay más energía disponible, a temperatura más alta, se forma el producto más difícil de formar, pero más estable termodinámicamente. ¿Sí? Bueno, hay algunos casos de eso en química heterocíclica cuando hay más de un producto posible. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa en el caso de la acilación. Al igual que la protonación, la primera acilación es en el nitrógeno piridínico, porque de esta manera tenemos la estabilización, este par no está bloqueado, tenemos la estabilización que nos produce este nitrógeno, el par solitario de este nitrógeno. Perdón, acá ya me adelanté. Podemos escribir la estructura resonante correspondiente, ¿sí? Después, en realidad lo que sigue no es cómo viene la resonancia, sino la desprotonación de este nitrógeno, el ataque, la reacción con una nueva molécula del anhídrido, y finalmente, como este grupo acilo, esta N-acilpiridina es inestable, si uno hidroliza, este grupo se pierde y este otro no. O sea, hidroliza suena demasiado drástico, trata con agua. ¿Está? Porque uno es una amida común, las amidas pueden tratarse con agua, no hay problema, si no hay que tratarlas con base o ácido y calor porque ahí se hidrolizan, pero si no, uno puede tratarlas con agua, no hay problema. Pero estos derivados de acilpiridinio son inestables y simplemente por tratamiento con agua se destruyen. ¿Sí? ¿Por qué son inestables? Ya que estamos. Fíjense la parte electrónica acá. Tienen un nitrógeno con carga positiva y al lado un carbono con densidad de carga ¿qué? Positiva, porque es un carbono carbonílico, ¿sí? Cargas del mismo signo, se repelen. Y ese es el origen de la inestabilidad de esos derivados de acilpiridinio y de los otros derivados de piridinio, de N-halopiridinio, el derivado con el ácido, con el trióxido de azufre, con el nitrosilo, etc. Ese es el origen de la inestabilidad. O sea, unido a un nitrógeno positivo, hay un carbono o lo que sea con densidad de carga positiva.
Entonces podríamos decir, antes de irnos de esto, que este es el producto de control cinético, es el que más rápido se forma, ¿sí? Pero finalmente, después de todo el tratamiento con agua, se obtiene el producto de control termodinámico, que es la amida más estable. Se forma rápido una amida inestable. Después tenemos dos restos acilo y finalmente cuando tratamos con agua nos quedamos solo con la amida estable, ¿sí? O más estable termodinámicamente. Bien. Y la diferencia entre alquilación y asilación, que es la pregunta que tienen ahí, ya la comentamos, y es que la alquilación es irreversible. Acá tienen algunos ejemplos de sustitución nucleofílica aromática. Las piridinas, digamos, con grupos amino, son mucho más reactivas que la piridina en la CEA, lo cual es decir que esos grupos amino disminuyen la falta de reactividad que tienen las piridinas en general. Obviamente no es tan obvio. Uno pensaría que el grupo amino es más electrondador que el oxígeno, etcétera, etcétera, pero también está el tema de la basicidad, ¿sí? En medios donde usualmente se hacen la CEA, estas son muy básicas, se protonan más que los oxoderivados, y entonces las piridonas son más reactivas, solamente porque no se protonan con tanta facilidad. Estas, al protonarse, la reactividad frente a la CEA baja abruptamente. Pero así todo, vamos a tener los productos que resulten de la orientación del nitrógeno piridínico, beta o beta prima, y del grupo amino, ¿sí?, cuya orientación es lo que sería orto y para. O sea que vamos a tener, en este caso, mezcla de productos, y en el caso de la aminopiridina simétrica, un solo producto. Bien. Visto que no hay nadie, que me venga, no viene nadie ahora, creo. Mejor. Seguimos un poquito más porque si no nos va a costar, les va a quedar muchas cosas para estudiar a ustedes. Yo tengo pendiente que probablemente el viernes, por lo que conversamos con Nacho, pueda recuperar el teórico que se perdió el día del paro. Pues si no, no llegamos, pero ni soñando. Y me queda mañana. O sea que vamos a seguir lo más que se pueda. Tampoco sin volvernos locos. Pero bueno, esta parte es importante, ¿sí? Ustedes saben que las aminas aromáticas y los compuestos, los fenoles también, dan reacciones con sales de diazonio. Vamos a ver qué es lo que pasa en el caso de las piridinas. ¿Por qué nos interesamos por estas sales de diazonio, la posibilidad de formación de sales de diazonio? Nos interesamos porque las sales de diazonio son intermediarios sintéticos muy interesantes, porque ese grupo diazo es el mejor grupo saliente que existe, ¿sí? Porque se va como nitrógeno 2, como molécula de nitrógeno, escapa del sistema y desplaza cualquier equilibrio absolutamente hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si uno tiene la posibilidad de sintetizar una sal de diazonio, esa posición que ocupa el grupo diazo puede ser sustituida por cualquier nucleófilo fuerte, débil, mediano, lo que sea. Bien, tenemos entonces, en primera instancia, la formación de la sal de diazonio correspondiente a la alfa-aminopiridina con nitrito de sodio. Obtenemos el cloruro correspondiente, con la característica de que esta sal es sumamente inestable, no puede aislarse, y en presencia de trazas de humedad
no hace falta que uno agregue agua, ¿sí? Con la humedad ambiente, digamos, se descompone dando una reacción de sustitución nucleofílica cuyo producto sería la 2-hidroxipiridina, que tautomeriza y da la 2-piridona. Como ya es lógico esperar, en el caso de la 4-amino pasa exactamente lo mismo, terminamos en la piridona, la gamma-piridona, y estas sales de diazonio no nos sirvieron básicamente para nada, porque son tan inestables. O sea, está bien que sean inestables para que reaccionen rápido con el nucleófilo con el cual la quiero hacer reaccionar, pero si son tan inestables no nos sirven ya sintéticamente para nada, ¿sí? Porque se hidrolizan y bueno, empiezo con la aminopiridina, termino con la piridona y ya se me acabó la gama de cosas que puedo hacer, ¿sí? Bueno, en este caso va a tener un poco más de protagonismo el beta derivado, que siempre es el que no da ninguna reacción y que no podemos usarlo para nada. En este caso, la sal de diazonio es estable y puede dar, acá qué es lo que les puse, bueno, no, esto es simplemente la estabilización del grupo diazo, que explica cómo reacciona para dar reacciones de sustitución electrofílica aromática, ¿sí? ¿Cuál es la parte que está reaccionando como electrófilo en una CEA? Pero bueno, por ejemplo, da reacciones de copulación con beta-naftol. Este compuesto, está muy conjugado, con lo cual su absorción está en el visible. Suelen ser rojos, anaranjados, ¿sí? Son entonces una manera, esta es una reacción de caracterización, ¿sí? Nitrito de sodio, beta-naftol, nitrito medio ácido, beta-naftol, que nos va a dar positivo en el caso de la 2-aminopiridina y nos va a dar negativo para la alfa y para la gamma. Esta no es la única reacción que pueden sufrir las sales de diazonio. Ya les decía yo que pueden ser reemplazado ese grupo diazo por distintos nucleófilos. ¿Sí? En este caso, no sé bien por qué, podría haber puesto alguna otra, pero puse la reacción de caracterización. Bueno, ¿cuál es la pregunta? Ya a esta altura tienen que haber agarrado un poquito de mente de químico orgánico, un poquito aunque sea, porque ya se están por ir de la 2, o sea que no lo vemos más. ¿Qué se preguntaría un químico orgánico frente a este cuadro? Se preguntaría lo que siempre se pregunta del orgánico: ¿qué está pasando acá? ¿Por qué una es estable y la otra no es estable? ¿Qué diablo pasa, no? En principio. Después podría pensar en cómo puede sacarle el jugo a la sal de diazonio desde el punto de vista sintético. Si es físico-químico, le gusta estudiar mecanismos, tiene para divertirse. Pero lo primero que uno como orgánico piensa es: ¿qué le pasa a este sistema? ¿Qué es lo que está pasando acá? En el fondo, ¿sí? Trata de encontrar razones electrónicas, estéricas, etcétera, para ver y analizar, por ejemplo, la diferencia que tenemos entre las dos posiciones. Bueno, a ver si alguien puede tirar una hipótesis que no la haya escuchado ya, no sé, va a tener un 11 como nota en la libreta. Miren la parte electrónica. Bueno, no sé, esta es más fácil porque es más simétrica frente a esta. Bueno, eso se lo puedo dejar como incógnita para mañana. Para mañana lo voy a preguntar, y si no lo pregunto es simplemente porque mi memoria está demasiado llena de cosas, pero quiero que volvamos para ver un poco si lo que venimos trabajando hasta ahora ¿se entendió o no se entendió? Ahí está. Cuando escriben las estructuras resonantes, ¿sí?, de este núcleo de piridina, la carga positiva se deslocaliza alfa, alfa prima, gamma. Acá tenemos una estructura donde tenemos la carga positiva acá con un grupo que tiene carga positiva él mismo. ¿Sí? Esa es una situación
muy inestable, con lo cual ya, digamos, a la inestabilidad propia de una sal de diazonio, que no es una cosa que, digamos, uno puede tenerla sin precauciones, sin guardar afuera de la humedad, lejos de aquello y que no lo toque lo otro, ya le estamos agregando un factor electrónico fuerte de desestabilización, porque está el grupo diazo, tanto en esta como en esta, está sobre los carbonos que están más deficitarios de electrones, y el grupo diazo tiene carga positiva, ¿sí? Un poquito parecido a lo que hablábamos de los N-acilpiridinios, nitrógeno positivo con un grupo acilo cuyo carbono tiene una densidad de carga positiva apreciable, ¿sí? Eso no es estable. Déjenme ver un poco la magnitud de lo que falta. Bueno. ¿Ya están cansados? ¿Qué quieren hacer? O sea, la parte de N-óxido de piridina requiere explicación, porque el N-óxido electrónicamente tiene un comportamiento dual, aporta electrones cuando hace falta, toma electrones cuando hace falta, o sea que eso hay que trabajarlo un poco para entenderlo. ¿Cómo quieren hacer? Yo me quedo, pero tampoco... Basta por hoy. Bueno, basta por hoy. Sigamos mañana. El tema es que mañana vamos a tener que ir un poco a galope, ¿sí? Porque tenemos que hablar de quinolina e isoquinolina. ¿Estamos?